Bueno, hola a todos. Vamos a hacer un vídeo para ver un poco los casos de simulaciones. Vale, entonces tenemos una pieza. Bueno, vamos a aprender un poco cómo con SolidWorks podemos realizar simulaciones sobre piezas. Vamos a trabajar con esta pieza que la tendréis en Atenea, que es una pieza, ves que es como una pletina, una base con un saliente así vertical. Y bueno, entonces, asumiendo que esto es una pieza que, bueno, la tenemos aquí en SolidWorks, la tengo aquí, la tendréis vosotros, ¿veis? Tenemos esta placa y un saliente aquí con una serie de agujeros y dos agujeros para sujetar este soporte a otra base o a una pieza. Vale, entonces, algo típico que nos enfrentamos o que podemos ver cuando diseñamos es, por ejemplo, una pregunta que es ¿qué grosor pongo aquí? ¿Vale? Esta extrusión la pongo aquí, por ejemplo, si tenéis unos planos, sabéis que esto va a ser 13, pero si estáis diseñando a partir de cero, la pregunta es ¿qué grosor le pongo? Incluso qué grosor le pongo a esta pieza y qué material utilizar. Aquí, por ejemplo, el material, aquí está sin especificar, pero bueno, ya más adelante lo haremos. Y la respuesta a esas preguntas básicamente depende de la funcionalidad de la estructura o de la estructura de la pieza. Si digo que esta pieza va a estar sujeta a una base y tengo que ver qué función va a tener. Entonces voy a asumir ahora que, por ejemplo, aquí va a haber un eje o algo y va a hacer una fuerza de tracción en este sentido. Entonces básicamente la pieza lo que tiene que hacer sería aguantar esa fuerza sin que esto se rompa y además sin que estos agujeros se rompan. ¿Vale? Entonces, la pregunta es qué grosor o qué configuración tengo que darle a la pieza para que aguante esta parte funcional o estos esfuerzos. ¿Vale? Entonces, esto es una pregunta que no es estrictamente de diseño, pero sí está muy relacionado al diseño porque obviamente tengo que diseñar algo que funcione bien o lo puedo diseñar y luego lo puedo optimizar o mejorar mi diseño para que responda de una manera adecuada a estos esfuerzos. ¿Vale? Entonces esto es parte de la mecánica o de resistencia a materiales, que ya lo veréis en otros cursos de la carrera, pero nosotros lo que podemos hacer es un poco introducirlo un poco y enseñar cómo implementarlo en SolidWorks, de manera que cuando tengáis los conocimientos mejores, ya sabéis de antemano cómo introducirlo en SolidWorks. ¿Vale? Entonces, aquí en la ficha esta de esta pieza hay un poco de introducción teórica que no quiero extenderme un poco, pero básicamente solo comentaros que vamos a hacer, a hablar de un tipo de análisis que se llama análisis estático lineal. Básicamente vamos a asumir que al someter esta pieza a una fuerza, la pieza no se va a mover, o sea, el momento de la pieza es cero, o sea, se deformará pero no se moverá. Y además, bueno, asumimos que no hay aceleraciones, que no hay cambios de tiempo en la fuerza, ni inercias, ni nada por el estilo. Además asumimos que la pieza se puede deformar, es una pieza elástica, o sea, hay una pieza elástica de tal manera que al aplicar la fuerza se deformará y si dejo de aplicar la fuerza vuelve a su posición original. ¿Vale? Esto, por ejemplo, este tipo de análisis estático lineal me servirá para piezas metálicas que son elásticas, aunque no lo parezcan, porque son bastante duras, pero tienen una elasticidad. Pero me serviría, por ejemplo, para piezas tipo cristal, vidrios, fibra de carbono, que es bastante dura, pero es frágil, no se fractura, o maderas que tienen fibras que es anisotrópica, pero bueno, ya en resistencia a material veréis los diferentes materiales y veréis qué teoría se aplica. ¿Vale? Entonces, un poco de teoría, básicamente tenemos aquí en este dibujo una barra que está sujeta a esta pared, una barra de una sección S y un área A y con una longitud L. Entonces, si le aplico una fuerza aquí en este sentido, se deformará una variable sigma. ¿Vale? Entonces,
hemos de saber que al yo aplicar esta fuerza y al deformar la barra, esta fuerza se transmite en todos los puntos de la barra de manera en la forma de unas tensiones. Estas tensiones se definen a partir de la mecánica de medios continuos, ¿vale? Que no lo explicaremos, ¿vale? De tal manera que estas tensiones, ¿vale? Bueno, están definidas por estos puntos, ¿vale? Entonces la deformación estas tensiones, perdón, van a ser iguales a la fuerza que se aplica en cada punto por unidad de área, ¿vale? Por unidad de área, ¿vale? Entonces, tenemos que esta barra tiene una extensión que le llamamos sigma, ¿vale? Y entonces esta extensión va a ser sigma por la ley de Hooke, va a ser igual a la fuerza que apliquemos por unidad de longitud dividido por la sección y un parámetro E que es el módulo elástico de la barra. Entonces decimos que esta barra se deformará, si yo dejo de aplicar la fuerza F, volverá a su posición original, ¿vale? Pero si yo sigo aplicando la fórmula F hasta un límite, la barra no volverá a su posición original, sino que se deformará. Y esto es lo que se llama el límite elástico de esta barra, ¿vale? Y bueno, está relacionado a esta variable que es el módulo elástico del material, ¿vale? Y bueno, se define una deformación unitaria con la variación de longitud, o sea, esta variación con respecto a la longitud inicial. Y bueno, tenemos una serie de tensiones en toda esta barra, de tal manera que cuando hay una tensión límite que está asociada al límite elástico, que una vez que se superan esas tensiones, la barra se rompe, ¿vale? Entonces tenemos que hay una máxima tensión admisible a partir de cual el material se romperá, ¿vale? Bueno, esto es una serie de definiciones. Se define también un coeficiente de seguridad, que es la relación entre la máxima tensión admisible que soporta la barra y la tensión de trabajo. Obviamente tiene que ser mayor que 1. Y bueno, entonces, vale, una vez definidos estos conceptos, como yo los aplico de una manera práctica en el diseño, pues en este diseño, en esta teoría de análisis lineal, utilizamos un criterio de plasticidad de von Mises, ¿vale? Que dice que si yo puedo definir todas las tensiones en cada punto de esta barra, hay una tensión que se llama la tensión de von Mises, que es una variable escalar, ¿vale? Que se define a partir del tensor de tensiones en todos los puntos de la barra, ¿vale? Y el criterio de von Mises dice que siempre que esa variable, que le llamamos tensiones de von Mises, está por debajo de la tensión máxima, o que depende del módulo elástico del material, ¿vale? Que siempre que estemos por debajo de esta tensión límite, la barra no se romperá, ¿vale? Esta es la tensión límite elástica. Todo lo que vamos a hacer con SolidWorks vamos a utilizar una pieza, vamos a calcular las tensiones de von Mises y las tensiones límite, y entonces vamos a determinar cuándo mi pieza se formará dentro de unos límites que no supongan la rotura, ¿vale? Básicamente vamos a hacer un análisis de la estabilidad de mi pieza a esfuerzos y asegurarnos que siempre cumple esta condición límite, ¿vale? Una vez más, esto es para un análisis estático y para elementos que son elásticos, ¿vale? Bueno, SolidWorks utiliza un modelo matemático de elementos finitos, que imagino que ya sabéis lo que son los elementos finitos y los métodos de elementos finitos, no lo voy a explicar, y vamos a ver la manera práctica de cómo se aplica, ¿vale? Entonces, volvemos a mi pieza, que la tengo aquí, y como he dicho, vamos a aplicar aquí un esfuerzo, una fuerza, y vamos a ver si se deforma, cómo se deforma, y si las tensiones en todos los puntos de mi pieza superan la tensión del límite elástico. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a SolidWorks y hacer una simulación, y entonces para ello primero hay que activar el módulo de simulación. Vale, entonces vamos aquí a herramientas y en complementos
tenemos que activar aquí el SolidWorks Simulation, ¿vale? Lo activamos, le doy a aceptar, ¿vale? Y me debería aparecer aquí el Simulation. Si no me aparece, sí me aparece aquí, ¿vale? Me aparece el Simulation, ¿vale? Me tiene que aparecer este, ¿vale? Entonces, antes de empezar con la simulación, vamos a definir o a predeterminar una serie de variables de la simulación, ¿vale? Entonces, venimos aquí a Simulation arriba, de todo en SolidWorks arriba, vamos a Simulation, le doy y vengo a opciones, ¿vale? No a opciones aquí de SolidWorks, sino opciones de Simulation. Entonces, en opciones por defecto, básicamente definimos, por ejemplo, es importante definir el sistema de medida, el sistema internacional. Ponemos sistema internacional, ponemos la unidad en milímetros y los estrés o las presiones tienen que ser en newtons por milímetro cuadrado o megapascal, ¿vale? Que es básicamente el que se utiliza, ¿vale? Entonces esto es importante definirlo, aunque a pesar de que en cada simulación lo podemos ir modificando, básicamente lo que estamos haciendo es una especie de template o de plantilla para que cada simulación empiece directamente así y no tengamos que ir constantemente modificándolo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Vamos aquí a ver aquí, bueno, esto está bien por defecto. Vale, en la malla, por ejemplo, podemos poner la malla con calidad alta, aunque podemos hacer simulaciones con menor calidad, pero ahora hablaremos un poco de la malla. Y también clicamos esto, Blended Curve Base. Bueno, yo lo tengo en inglés, pero en castellano sería la malla adaptada a curvatura. ¿Vale? Entonces lo ponemos aquí y bueno, lo dejamos así. Luego cada simulación me permitirá modificarlo, pero una vez más por defecto estará clicado y está mejor. Entonces, en cuanto al solver y los resultados, básicamente esto hace referencia al modelo de elementos finitos que utiliza, ¿vale? Entonces puedes poner por automático, estar automático, pero le podemos poner aquí con este FF Plus porque es como el más complejo y el que da mejores resultados, ¿vale? Y también cuando hagamos un cálculo, una simulación, los resultados me los puede guardar en un documento que me lo guarda en una subcarpeta que le puedo llamar, por ejemplo, resultado de simulación, o puedo cambiarle si queréis el nombre como quiera. Entonces cada vez que hago una simulación automáticamente me creará una subcarpeta y le pondrá resultado de simulación y el nombre de la simulación. O a no ser que yo quiera definir una subcarpeta, pero bueno, así está bien. Vale, eso en cuanto a esto. En cuanto a las gráficas de cada simulación, aquí en la gráfica de color puedo poner... creo que aquí no tengo que modificar nada. Vale, entonces estos son los... Cada vez que haga una simulación me saca tres gráficas por defecto y entonces me dará tres gráficas y hará la primera, por ejemplo, queremos graficar los esfuerzos en los nodos, el estrés, las tensiones en los nodos, ¿vale? Y aquí le pondré el de von Mises, ¿vale? ¿Vale? Doy el de von Mises. El plot 2, el dibujo 2 pondré los desplazamientos. En X creo que puede estar bien. ¿Vale? Desplazamientos. Y el plot 3 podría hacer o el element strain o no sé cómo traducirlo, la deformación de cada elemento. O bien también podría hacer que haga un factor de seguridad. Pero bueno, voy a dejarlo así y luego más adelante le diré que me añade un factor de seguridad. ¿Vale? Como veis aquí, SolidWorks permite hacer otra serie de estudios, por ejemplo, de estudios de térmicos, de caída, de fatiga, estudios no lineales, pero solo vamos a hacer este, entonces lo dejamos así, ¿vale? No sé si me dejo algo, ¿vale? La malla, el Solver and Results.
Simulation, no. No sé si me falta algo de resultados. En dibujos, plot. Aquí sí, en plot. Que me muestre el mínimo valor y el máximo, ¿vale? Bueno, esto es cuando, por ejemplo, cuando haga un gráfico de tensiones me mostrará el mínimo y el máximo. Entonces el máximo puede ser donde rompa, si es que supera la tensión límite, y es buena idea dibujarlo, ¿vale? Y creo que ya está. Aquí a mí no me permite poner aceptar, tendréis que aceptar, pero bueno, si le doy al intro me lo aceptará, ¿vale? Y bueno, esto es para ver un poco como las condiciones típicas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer una simulación. Entonces, yo vengo aquí a Simulation y pongo Nuevo Estudio. A veces está en castellano, a veces en inglés. Nuevo Estudio, ¿vale? Y aquí me da una serie de opciones para hacer, ¿vale? Análisis de topología, diseño, térmico, pero bueno, vamos a ir al estático. Y aquí le puedo poner el nombre, estático 1 o lo que yo quiera, ¿vale? Estático 1 ya me va bien. Y le doy a aceptar. Y vale, me aparece todo esto, ¿vale? Entonces, cualquier simulación que hagamos, básicamente hay que hacer como una receta, una serie hay que aplicar una serie de condiciones, ¿vale? Entonces, lo primero sería aplicar el material. Lo segundo sería aplicar una serie de conexiones, si hay que aplicarlo o no. Por ejemplo, esto es más bien para ensamblajes. Luego en inglés sería la fijación, o sea, ver si hay que fijar o no la pieza. Normalmente hay que fijarla. O sea, por ejemplo, si aplico una fuerza aquí y la pieza no está fija, pues se moverá, ¿no? Me dará un error. Entonces lo que haré es fijar la pieza de alguna manera. Luego le aplico las cargas, que es la fuerza. Luego hago el mesh, ¿cómo traducirlo? Es la malla de cálculo, y al final obtengo los resultados, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hacerlo. Entonces lo primero es definir el material, ¿vale? Si el material ya estuviese definido por defecto aquí en el modelo, lo cogería, lo utilizaría, ¿vale? Puedo hacer apply el material que ya está, pero como no lo está, le digo editar material, ¿vale? Y entonces vemos que aquí en la ficha le hemos dicho poner una aleación de aluminio 1060, ¿vale? Entonces vengo aquí, voy SolidWorks Material o los DIN, pero hemos usado aleación 1060, ¿vale? Entonces veis que en esta aleación me dice que es el tipo de modelo que usa es isotrópico elástico lineal, ¿vale? Que es el que queremos usar. La unidad es una vez más está newton por milímetro cuadrado, perdón, megapascales. Entonces ya me dice el módulo elástico, ¿vale? El módulo elástico es 69.000 newtons por milímetro cuadrado. Entonces, si las tensiones de von Mises, bueno, luego calcularemos la tensión de von Mises, pero básicamente, bueno, ese es el límite elástico, me lo da aquí, 27,57. Entonces, si yo supero este límite elástico en las tensiones de von Mises, puede romper, ¿vale? Entonces, si os fijáis en diferentes materiales, ¿vale? Vamos a ver un acero, por ejemplo, tendrán diferentes límites elásticos, pero bueno, cada material tiene una serie de características que, por ejemplo, el aluminio es más ligero que el acero, a pesar de que tiene menor límite elástico. Y bueno, ya depende bueno, un link de expansión térmica también, depende de cada material que quiero utilizar, tengo que tener en cuenta todo, ¿no? No solo el límite elástico, sino el peso, o sea, todas las características que necesito en mi diseño, ¿vale? En cualquier caso, aquí me dicen que utilice este y yo le pongo a aplicar y utilizo este, ¿vale? Cerrar. Entonces tengo una pieza ya con el que es de aluminio, ¿vale? Entonces, he definido el material. Conexiones no tengo que definir porque se aplica a conexiones entre piezas, o sea, esto lo utilizaremos en ensamblaje. Y vamos a hacer a fijaciones, ¿vale? Voy aquí a
bueno, pongo aquí, luego lo modificaré. Entonces veo que puedo hacer todo esto. Puedo fijar la pieza, por ejemplo, podría decirle que esté fija, ¿veis? Estos vectores, que me fije estas caras, ¿vale? La voy a quitar. Y lo que voy a hacer, voy a fijar esto de aquí, ¿vale? Fijo esta y esta. Y entonces lo que estoy simulando es que que esta pieza está fijada por dos pernos, ¿vale? Y entonces, vale, lo voy a aceptar y tengo aquí la pieza, ¿vale? ¿Ves? Estos vectores aquí representan en verde, representa que la pieza que está fija, ¿no? Aunque lo puedo ocultar si quiero, ¿vale? Ocultarlo, pero a mí ya me va bien, ¿vale? Entonces, como he dicho, vamos a simular una pieza que está fija por unos pernos. No me está dibujando este, pero asumo que lo ha hecho bien. Vale, sí. Ahora sí me lo dibuja. Bueno, como iba diciendo, una pieza que está fija a algo por unos pernos, unos tornillos o lo que sea, y le voy a aplicar una carga, ¿vale? Entonces le doy al botón derecho y pongo, bueno, diferentes esfuerzos o cargas que le puedo aplicar. Presión, gravedad, fuerza centrífuga, esto es un cojinete, temperatura, un desplazamiento, cargas remotas, esto se utiliza bastante, pero no lo vamos a explicar, ¿vale? Y vamos a hacer una fuerza, ¿vale? Voy a aplicar una fuerza, le digo dónde lo quiero aplicar, ¿vale? Entonces yo le voy a aplicar la fuerza en esta cara interna de aquí, ¿vale? Como si fuese un eje que apoya aquí, y le digo la carga que quiero aplicar en newtons, ¿vale? Y digo que le quiero aplicar aquí 200 newtons de compresión, ¿vale? Entonces le aplico 500, perdón, como si he dicho 100, entonces puedo darle la dirección o de tracción hacia allá o compresión hacia adelante, ¿vale? Y yo quiero utilizar esta. Podría utilizar una distribución no uniforme de fuerzas o hacer en diferentes cargas, diferentes caras, diferentes fuerzas, pero bueno, vamos a hacerlo simple y voy a hacer esta, ¿vale? Entonces, como he dicho, cualquier simulación tengo que definir el material, definir las condiciones condiciones de contorno o que restringen el movimiento, o sea que está fijado, las cargas y finalmente la malla, ¿vale? Entonces vengo aquí a la malla, hago crear malla y aquí, vale, la malla es bastante importante, más importante de lo que parece. Entonces, yo puedo hacer una malla estándar, ¿vale? Y puedo usar, por ejemplo, un tamaño de malla muy grueso, ¿vale? Básicamente son triángulos muy gruesos y lo voy a enseñar, ¿vale? Le doy a aceptar, tarda y mira la malla que me hace. Me hace una malla relativamente gruesa, aunque tiene en cuenta los contornos, pero esto afectará de una manera muy importante al cálculo de las tensiones, porque lo que hace el modelo es calcula las tensiones en estos nodos, ¿vale? Entonces controla en todos estos nodos como si las tensiones superan el límite elástico, ¿vale? Esto es el elemento finitos, lo que hace es una función de forma que interpola las tensiones de todo el elemento en los nodos. Por ejemplo, es este elemento triangular, me calcularía en los tres nodos, ¿vale? De tal manera que es bastante importante. Entonces lo ideal aquí hay que tener en cuenta, pues, bueno, utilizamos, bueno, aquí puedo cambiar la calidad de alta o draft, vamos a ponerle por ejemplo a draft y vais a ver la diferencia, ¿vale? Me hace bastante más gruesa. Esto por ejemplo es para un análisis que quiero hacer rápido, pero bueno, voy a modificarla, voy a ponerla alta y voy a aumentarle, ¿veis? Aquí son de 10 milímetros y aumentarle el tamaño de malla o reducirle el número, o sea, aumentar el número de elementos y reducir el tamaño, ¿vale? Bueno, hay más opciones, pero las vamos a dejar aquí, ¿vale? Entonces, si veis que voy a aceptar,
ahora tarda más en cálculo y ves, tiene más puntos de cálculo, lo cual me va a mejorar la solución a costa del tiempo de cálculo. Me tardará más en calcular. ¿Vale? Vale, entonces ya está todo y entonces ya no me queda nada. Asumiendo que lo he hecho todo correctamente, le doy aquí a ejecutar, ¿vale? Y bueno, y me calcula, ¿vale? Vale, entonces me calcula, vale, entonces me está calculando aquí los esfuerzos tangenciales, ¿vale? Aquí me pone esta en la posición inicial y esta en la final, ¿lo veis? Se lo puse también en las opciones, no sé si lo he dicho o no, pero bueno, luego lo enseño, ¿vale? De esta posición inicial, esta posición final, se deforma la pieza, ¿vale? Y entonces el límite elástico es de 27, aquí me debería, bueno, asume que no estoy por encima del límite elástico en general, y el máximo es aquí, en este punto, que es de 22,9. ¿Vale? Entonces, veis aquí me hace un gráfico de color, ¿vale? De von Mises, donde me los calcula y me dice en qué punto puedo superarlo o no, ¿vale? O sea, tiene estos puntos, ¿vale? El mínimo es aquí, que es muy pequeño porque las fuerzas casi no llegan a este punto, y donde es más frágil es aquí. Entonces, obviamente es en el pliegue, en la unión de la pieza con esta, y en donde le he especificado que no se mueve, que habría un perno, que también es un punto crítico, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo yo puedo definir, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, hacer cortes, ¿vale? Puedo, por ejemplo, que me corte en función del alzado, ¿vale? Que me haga un corte, por ejemplo, aquí, bueno, no le estoy poniendo ángulo, ¿vale? Lo muevo hacia allá, ¿vale? Si quiero hacer, por ejemplo, un corte para ver cómo es la distribución, ¿vale? Podría usar, en vez del alzado, usar la planta, y entonces si quiero, por ejemplo, visualizar esto y hago un corte, ¿vale? Todo esto ya básicamente son herramientas para ver cómo es mejor bueno, para visualizar mejor los gráficos en general, ¿vale? Si lo quiero modificar, le doy aquí y lo cambio, y le doy a cancelar. No me lo sube. No. A ver, ¿cómo lo haré aquí? Vale, le doy aquí y me lo vuelve a poner como estaba antes, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo, por ejemplo, también definir contornos, isocontornos, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Siempre que el valor de la tensión supere este valor 11, me lo mostrará, ¿vale? Aquí, como ninguno supera el von Mises, pues no hacería falta, pero si sospecho que hay zonas que sí lo haga, por ejemplo, lo podría poner. Puedo poner, por ejemplo, aquí de 20, aceptar, ¿vale? Y hay, bueno, casi muy pocas, ¿vale? Unos puntos pequeños que lo hace, ¿vale? Y una vez más, si quiero volver a mi gráfica inicial, le doy aquí y me lo hace, y me vuelve. Vale, eso en cuanto a las tensiones. Entonces hemos dicho que si supero el máximo elástico de von Mises de 27,57, podría romper, ¿vale? Vemos que aquí no lo supera en ningún momento, y puedo asumir que esta pieza desde ese punto de vista, está bien diseñada, ¿vale? Entonces, veo aquí los desplazamientos, lo voy a mostrar,
¿vale? Y me lo da en milímetros, como se desplaza la pieza, pues ves que al moverlo todo esto se dobla y se levanta un poco de aquí. Podría animarla, ¿vale? Animate, ¿ves? Que al hacer la fuerza se mueve, pero veis que son valores muy muy pequeños, ¿eh? De 0,002 milímetros y puedo asumir, ya depende de la pieza y de las condiciones, puedo determinar si esto es asumible o no es asumible, ¿vale? Eso es el strain, que me lo pinta los nodos, es como son las deformaciones unitarias, me parece que son, ¿vale? Y podría también definir una variable más, ¿vale? Añadir una, por ejemplo, ¿vale? Veis aquí que a pesar de que estos son los tres por defecto, yo puedo añadir más, ¿vale? Puedo añadir, por ejemplo, un dibujo de factor de seguridad, ¿vale? En todos los cuerpos, automático, por ejemplo, a no ser que quiera solo controlar una serie de partes. Le digo aceptar, ¿vale? Y en general está por encima de 1, ¿vale? Aunque lo ideal es que esté, bueno, aquí está por el 2, aunque sea aún mayor que 1, y podría quizá ya determinar más adelante, si esto no es suficiente, podría modificar la pieza, por ejemplo, añadiéndole más espesor aquí, o cambiando el material en vez de aluminio a acero, o incluso modificando este espesor, o modificando el diámetro para que esto cumpla con mis características, ¿vale? Y bueno, esto es básicamente lo que quería explicar. ¿Sí? Quizá un poco también veis que puedo copiar, ¿vale? Copiar el estudio, ¿vale? Le voy a llamar estático 2, ¿vale? Así, estático 2. Bueno, from estático 1 no, le llamo estático 2. Y bueno, aquí voy a cambiar quizá las condiciones de fijación, ¿vale? Voy a usar otra para que veáis. Estático 2, aceptar. Y lo tendría aquí, ¿vale? Abajo estático 2. Y básicamente es el mismo y puedo ir modificando, ¿vale? Si quiero modificar algo, me dará aquí, por ejemplo, vale, voy a modificar la definición de las cargas, ¿vale? Le he puesto que esto es fijo y en vez de fijo le doy una condición que se llama de bisagra, fixed hinge. Básicamente me dice que es fija, pero que puede rotar a partir de este punto. Por ejemplo, básicamente tendría aquí un perno, ¿vale? Entonces el perno me lo hace que sea fijo, pero podría rotar la pieza, podría moverse a partir de ese punto, ¿vale? Le doy a aceptar y ves que me da aquí un warning y es que tengo que modificarlo, ¿vale? Bueno, la malla no me la modifica, sino me da aquí un warning que tengo que modificar la malla y tendría que modificarla, ¿vale? Le puedo dar a ejecutar otra vez. Esos tardan bastante poco, veis aquí, ¿vale? Y bueno, y veo aquí el resultado en esfuerzos tangenciales, en esfuerzos de von Mises, ¿vale? Y veis que aquí es más, como el movimiento está menos limitado, quizás no, tendría que mirar a ver si esto es más realista o no. Veis que sí que puede haber momentos que supere von Mises, ¿vale? Aunque no aquí, sino aquí. Pero aquí tendría que ver si esto es realista o no, porque es un solo punto. Igual tiene que ver con el movimiento del perno, pero bueno, si hay un perno igual tiene aquí una arandela o la cabeza del perno, quizá esto no sería realista. ¿Vale? Luego una cosa también que me permite aquí hacer el simulation es que permite comparar resultados, ¿vale? Por ejemplo, voy aquí a comparar resultados, all studies in this configuration, entonces puedo comparar hasta 4, ¿vale? Entonces puedo comparar, por ejemplo, los esfuerzos con el análisis estático 1
y esfuerzos con el análisis estático 2, ¿vale? Le doy a aceptar y veis que me hace los dos, ¿vale? Veis las diferencias y bueno, lo puedo ver, ¿vale? Le doy a finalizar la comparación y lo veo, ¿vale? Bueno, una última cosa a partir de aquí es el tema de la malla, ¿vale? Quizá voy a hacer una última simulación para que veáis, ¿vale? Voy a copiar el estudio, le llamo 3 y voy a hacer la misma simulación pero con una malla más gruesa. Vale, le voy a aceptar, me modifica, vale, voy a poner la malla más gruesa, estándar, creo que este es el máximo, no lo puedo modificar más, ¿vale? No le pongo high, pero bueno, ya le estoy modificando las condiciones, así que ya, ¿vale? Y veis que me la ha calculado, ves la malla es diferente y me da otra vez el warning como que lo tengo que recalcular, ¿vale? Le voy a dar a aceptar y bueno, me da un resultado diferente, ves que es más grueso, toda la deformación, los esfuerzos tangenciales y veis que las tensiones bajan muchísimo, mucho más y bueno, básicamente lo importante aquí es que, por ejemplo, si haces una simulación de este tipo, te da tensiones muy pequeñas, pero aquí uno se tiene que preguntar si esto es real o no, ¿vale? Y aquí posiblemente hay un efecto importante de la malla y entonces generalmente podríamos hacer diferentes simulaciones con diferentes pasos de malla y ver cómo converge a un valor que quizá puede estar próximo a este, ¿vale? Es el valor quizá más real, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta eso, que es importante, el tamaño de malla es bastante importante en la simulación, ¿vale? A pesar de que tarda más en calcular, es importante tener un tamaño de malla adecuado, ¿vale? Entonces, últimas cosas ya, veis que aquí en simulación también me permite hacer un informe, ¿vale? Donde puedo poner qué quiero meter en el informe, ¿vale? Las partes del informe como quiero que sea, bueno, lo voy a dejar por defecto así en A4, le doy a aceptar y me generará un documento Word que luego puedo modificar como yo quiera para presentar como un informe, ¿vale? Está cargando, tarda un poco. Bueno, básicamente como he hecho diferentes simulaciones, estático 1, 2 y 3, puede tardar y a ver cómo lo hace. Vale, está metiendo todos los gráficos y bueno, puede ser un documento bastante pesado, quizá. Habría que ver cómo quiero. Vale, veis, el simulé está en inglés en mi caso, la pieza, las asunciones que hemos cogido, ¿vale? El tipo de análisis, las cargas, el límite elástico, ¿vale? Cómo lo hemos fijado y bueno, esencialmente todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Y los cálculos, ¿vale? Solo me ha guardado creo que el último, no, o me ha ido, sí, solo me ha guardado el último, ¿vale? Que era el que estaba trabajando, pero bueno, ¿vale? Entonces tendría que ir igual aquí al que quiero que sea el mío y haría el informe a partir de aquí. Y luego ya la última cosa
es, a ver, un momento. Bueno, da igual, creo que ya lo dejamos así. Creo que quería explicaros el pack and go, pero aquí el pack and go esto. Vale, última cosa. Bueno, a menudo guardamos las piezas como un zip file, ¿vale? Pero hay veces que os equivocáis, que ponéis el ensamblaje y se os olvida añadir partes, ¿vale? Entonces hay veces que SolidWorks tiene una herramienta que es esta, el pack and go, que es como lo más eficiente, ¿vale? Que es pack and go, es empaquétamelo y envíalo, ¿vale? Entonces selecciono los archivos que quiero guardar, incluir dibujo o no, incluir complemento de Toolbox o no, pero incluir resultado de simulación sí o no, ¿vale? Y quiero que me lo guarde en una carpeta zip, ¿vale? Entonces me dice, me va a guardar esta pieza como un zip file incluyendo los resultados de simulación, ¿vale? Entonces si le doy aquí a guardar, ¿vale? Creo que esto lo deberíais utilizar quizá para enviar los documentos, ¿vale? Le doy a guardar y ya me crea por defecto una carpeta zip con todas las piezas y me aseguro que no estoy perdiendo nada. Creo que esto es algo que no he explicado antes, pero que quizá es una idea que lo hagáis, ¿vale? Y bueno, lo dejamos aquí, ya haré otros vídeos sobre simulación un poco más complejos y lo vamos viendo, ¿vale?